Si tengo 10,000, ¿en qué invierto? ¿Qué banco paga más? ¿Algún banco le gana a los CETES? Vamos a descubrirlo. Sí nos tomó mucho tiempo hacer este reportaje, pero era importante hacerlo con detalle, porque en estos momentos donde sí hay cierta incertidumbre, pues muchas personas nos están preguntando ¿dónde puedo poner a trabajar mi dinero? Aunque sea en el corto plazo, ¿y qué banco me paga más? Y vamos a analizar cerca de 30 opciones. Te vamos a ahorrar la chamba de que estés comparando y analizando estas cerca de 30 alternativas que traemos para ti hoy. Nos vamos a centrar en opciones de corto plazo, en opciones de bajo riesgo y vamos a asumir que se tienen invertidos 10,000 pesos. Y bueno, para ser claro desde el principio, cuando hablamos de que son inversiones de bajo riesgo, hay que tomar varias consideraciones. Por ejemplo, una de ellas es la relación entre el riesgo y el rendimiento, que ya hemos hablado mucho de esto en el canal. Pero sí, hay inversiones, como puedes ver en este gráfico que nos comparte de la Bolsa Mexicana de Valores, podemos ver que hay inversiones que son muy seguras, que son muy conservadoras, le llamamos, y esas pagan un rendimiento más modesto. Nos vamos a centrar hoy en día en esa estrategia. Si tú lo que estás buscando son más rendimientos, bueno, tenemos que hacer estrategias un poco más complejas. Por eso vemos que hay otras estrategias como la bolsa, que en el largo plazo, con un portafolio bien diversificado, pues sí pagan un mayor rendimiento en el histórico. Y segundo, todas las inversiones tienen un riesgo. Algunas, por más mínimo que tengan, muy pequeño riesgo, pero todas tienen algo de riesgo. A mí me da coraje cuando veo alguna publicidad que dice invierte con nosotros sin riesgo. Ahí pues incluso hay que ser cuidadoso. Manolo, ¿y de qué dependen que sean más riesgosas? Es una buena pregunta, don Ortelio. Hay diferentes tipos de riesgos. Hay unos riesgos, hablando de términos de inversiones, que podemos eliminar, pero hay otros en los que no. Por ejemplo, el riesgo de mercado. El riesgo de mercado, para ponerlo en términos simples, es el riesgo asociado por participar justamente en el mercado financiero. Sí, suena lógico. Déjame darte otro ejemplo. El riesgo asociado al plazo. Ya hemos escuchado la clásica frase allá afuera que siempre dicen todos de a mayor riesgo, mayor rendimiento. Pero hay que tomarlo con cautela. Por ejemplo, conozco a alguien que hace ya varios años atrás decidió adquirir una inversión a 10 años. Era un bono a 10 años con una tasa fija y tenía una tasa del 5%, que en ese momento era una tasa atractiva. Pero ¿qué pasó después? Hay que recordar que en años recientes llegaron a subir las tasas hasta un 7-8%. Entonces esa persona que había comprado su bono a 10 años con una tasa fija del 5%, pues bueno, en esta época que las tasas estuvieron por arriba, pues ya no le fue muy atractivo. Y en este ejemplo concreto, no es que hayamos perdido dinero, ese no era el riesgo. En este ejemplo que te comparto, se dejó de ganar dinero, es diferente. Y claro, también te puede pasar lo contrario. Ahorita las tasas aquí en México están a la baja. Por ejemplo, un CETE en este momento que grabamos el video está en 6.6%. Alguien pudo haberlo comprado hace un año cuando las tasas estaban en 7,5, 8% a lo mejor. Otra pregunta que nos debemos de hacer cuando hablamos de inversiones y hablamos de los riesgos es quién respalda la inversión, quién emite ese papel, porque no va a ser lo mismo que lo esté emitiendo un gobierno federal a que lo esté emitiendo un banco grandote, un banco chiquito o una empresa de reciente creación. Por eso hay diferentes tipos de activos, le llamamos deuda gubernamental, deuda bancaria, deuda corporativa. Mientras más riesgoso sea el que emite la inversión, pues te tiene que compensar con una mayor tasa. Un gobierno es muy difícil que quiebre. Una empresa de reciente creación pues tiene mayor probabilidad y te debe de compensar con mayor tasa. A esto le llamamos a la probabilidad de que no te puedan pagar en tiempo y forma riesgo de crédito, que puede ser que no te paguen o que tengan que renegociar las condiciones de cómo te van a pagar. Tal cual no te puedo pagar ahorita, pero te voy a pagar en un mes. Eso es riesgo de crédito. Por eso es bien importante analizar mucho en el tema de inversiones, porque muchas veces no es que no te quieran pagar, más bien es que tuvieron dificultades a lo mejor externas. Por ejemplo, una empresa pequeña que lanzara una inversión, pues ¿de dónde salen sus ventas, sus utilidades? ¿Cuántos clientes tiene? ¿Qué tal si solamente tiene un cliente y deja de pagarle a esa empresa y por lo tanto ya no puede cumplir con sus inversiones? Pero como bien te decía al principio, hoy vamos a revisar inversiones de corto plazo y de las que se catalogan como de las más seguras. Bueno, para poder pasar a analizar qué banco paga más, sí los vamos a poder comparar entre ellos, pero también los vamos a comparar con un punto de referencia muy sencillo, con los CETES. Ya hemos hablado en el canal que los CETES son la inversión más conservadora que hay, que son emitidos y respaldados por el gobierno federal, que se lanzaron desde 1977 aquí en el país, que se puede invertir en ellos desde 100 pesos,
que cuando inviertes son captados por Nacional Financiera, que son regulados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y te he hecho todo este rollo de las características de los CETES porque ahora que comparemos los bancos, pues yo esperaría que un banco, al tener de hecho un poco más de riesgo que un gobierno, porque un gobierno sería muy difícil que quiebre, pues pague tasas similares o incluso mayores. Como dato curioso y para ponernos con un nivel un poco intermedio, mucha gente cree que los CETES cuestan 100 pesos y que pagan intereses. Pues las dos cosas están equivocadas. Realmente decimos que los CETES tienen un valor nominal de 10 pesos y no pagan intereses, sino se cotizan a descuento y generan un rendimiento. ¿10 pesos? ¿A descuento? Suena complicado, lo sé, pero la verdad es uno de los conceptos más sencillos. Cuesta 10 pesos. Tú lo tienes que adquirir a descuento, es decir, a un valor menor, 9 y tantos. Y al final te van a regresar ese valor nominal, los 10 pesos. Tal cual en el diferencial de precios es donde está la ganancia. Para ponerte un ejemplo que quede bien claro con la gráfica, si algún día los CETES llegaran a pagar el 10% al año, tú los comprarías en 9 y al final del periodo te regresan el 10 y por eso está la ganancia del 10%. Fácil, ¿no? Lo bueno que aquí en México esa chamba ya no la dan desglosada. Tú no tienes que hacer los cálculos. Aquí ya en la plataforma de CETES Directo, pues ya podemos saber cuánto rendimiento vamos a tener por ese diferencial de precios. Incluso hasta nos dan calculado ya descontando el ISR de las inversiones. Y antes de ya adentrarnos en qué banco paga más, cuáles pagan arriba de los CETES y cuáles por debajo, una pregunta muy sencilla que luego nos llega es: oye Manolo, ¿por qué cuando invierto 10,000 en CETES, por ejemplo, nada más se compraron 9,993, por ejemplo? Bueno, es por esto que te platiqué. Dado que los CETES no cuestan 10 pesos, tú los adquieres a 9 y tantos cuando es al inicio, entonces puede que no te alcance para exactamente los 10,000. Pero bueno, empecemos a hablar de tasas. Vamos a ver aquí los CETES a los diferentes plazos que están hoy en día disponibles. Esto es con los niveles últimos al momento de grabar el video. Tenemos una inflación estimada para este año, estimada por nosotros, del 3.70%. Entonces lo que se va a quedar el inversionista al final del día va a ser lo de la última columna. Y mucha gente del canal cada vez está familiarizando más con estos términos, la inflación. Pero bueno, vamos a subirle de nivel un poquito, nivel intermedio es este video. De la inflación se habla mucho, pero pocos saben con exactitud cómo se calcula y quién la calcula. Todos sabemos que hace 10 años podías con 20 pesos comprar muchas cosas y hoy cada vez son las cosas más caras. Pero bueno, desde 1968 Banco de México tiene una metodología para calcularla, aunque en el 2011 el que la calcula ahora es el INEGI. Y para calcularla lo que nos interesa es el INPC, Índice Nacional de Precios al Consumidor. No te vayas a confundir con el IPC, Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa. Son cosas distintas, uno mide la inflación del país y el otro mide el rendimiento de las 35 empresas más grandes del país que cotizan en la bolsa. Bueno, hablando del INPC, Índice Nacional de Precios al Consumidor, hay personas que me dicen: oye Manolo, pero cuando yo calculo la inflación para ver mis rendimientos, pues la verdad es que yo no me siento identificado con esa inflación, la verdad es que mi inflación es más alta. Y sí, puede ser, porque este indicador es una canasta básica de 299 productos y servicios que se clasifican como en esta tabla. Puedes ver que están englobados en diferentes conceptos. Como puedes ver, muchos son alimentos, transporte, gastos en salud, en cultura y en diferentes rubros. Y lo que hacen es muy sencillo. De estos mismos bienes y servicios los van cuantificando cada quincena y comparan cuánto creció el precio comparado con el año pasado y así saber cuánto es la inflación. O en un caso atípico, si bajaran de precio, deflación. Y esta información la podemos tener muy actualizada porque la publican cada quincena el día 10 y 25. Y bueno, me detuve mucho hablando de la inflación porque encontré diferentes instituciones financieras que lo que te pagaban, pero ya descontando la inflación, era negativo. Por ejemplo, te pagaban un 2%, pero si la inflación estuviera en un 4%, pues tú de forma real vas a recibir un menos 2%. De ahí que es importante comparar los dos datos,
cuánto te paga la institución financiera, cuánto está la inflación y así saber si le vas a ganar al menos a la inflación. Pero antes, un favor, no olvides darle like a este video para que tengamos más opciones de inversión de corto, mediano y largo plazo y hagamos una comunidad más informada. Pagarés bancarios. Un pagaré bancario no es otra cosa que un instrumento, un título donde tú le prestas tu dinero al banco y a cambio te van a hacer una promesa de pago en el futuro. Sus características son: 1. Que son de corto plazo. Puede ser de solo unos días, de un mes, 3 meses, 6 meses. 2. Son exigibles, es decir, hay un fundamento legal donde tú prestas tu dinero y exiges que se te regrese tu dinero más el interés. Te deben de entregar un recibo y ahí debe decir muy claro, primero indicar la palabra pagaré. Segundo, debe de venir el importe. Tercero, la fecha de vencimiento, el nombre del beneficiario, la fecha y el emisor del pagaré, es decir, el banco. Entonces toda la información la vamos a tener por escrito. Otro punto importante a mencionar es que no se te olvide que algunas inversiones tienen un seguro. Las inversiones que tienen un respaldo bancario, en este caso un pagaré bancario, sí tiene el seguro del IPAB por 400,000 UDIs. Eso quiere decir que si el banco llegara a quebrar, bueno, se va a pagar al inversionista hasta 400,000 UDIs, que hoy son más o menos 2.6 millones de pesos, un poco más. Esto hace que sí, aunque haya bancos de diferentes tamaños, mientras sea un banco regulado, pues todos van a tener el seguro del IPAB. Entonces con eso el riesgo se hace comparable. Y ojo, como siempre lo digo cuando hablo de temas del IPAB y de este seguro, pregunta muy bien con tu asesor si tiene este seguro, porque no todas las inversiones que ofrezca un banco van a tener esta protección. Solamente son algunas específicas que tienen el respaldo bancario, desde la cuenta, un pagaré bancario, un certificado de depósito bancario. En México hay más de 50 bancos. Muchos conocen unos pocos, pero hay más de 50. Pero aquí te estoy dejando una tabla con los bancos que ofrecen pagarés bancarios. Porque sí, hay muchos bancos pero que están especializados en otro tipo de servicios más que el de brindar inversiones al pequeño inversionista. Bueno, pues encontrarás aquí bancos grandes, medianos y chicos. Oye Manolo, ¿y cuánto es el monto mínimo para invertir con ellos? Para ello, don Ortelio, hemos preparado este reportaje. Te vamos a mostrar una tabla donde vamos a poner el nombre del banco, el GAT nominal y el GAT real. Acuérdate, el GAT nominal es la tasa que te ofrecen, la que viene ahí en la publicidad. Y el GAT real es el que ya descuenta la inflación estimada. Vamos a poner el monto mínimo y también los días. Esta información la sacamos de lugares públicos porque todos ellos, pues justamente en sus sitios de internet nos avisan cuáles son las condiciones que tienen. Y podría ser que una persona me diga: oye Manolo, pero yo estoy en esa institución bancaria y me pagan otra tasa. Sí, puede ser. Recordemos que las tasas van cambiando con el tiempo. Segundo, lanzan diferentes promociones, por llamarlo de algún modo, y pueden hacer estrategias diferenciadas dependiendo el monto. Para clientes con mayor patrimonio darles otra tasa, diferentes plazos, etc. Bueno, pues vamos a ver la tabla de estos 25 bancos. Pero antes está apareciendo aquí en pantalla el rendimiento de los CETES, que ya habíamos hablado de ellos, en los diferentes plazos de un mes, 3 meses, 6 meses y 12 meses que podemos acceder. Esto para que recuerdes que es un buen punto de referencia. Acuérdate que también es una inversión de las que se consideran relativamente seguras. Aquí en pantalla estás viendo los diferentes bancos que encontramos. Usamos por lo general el plazo de 91 días porque fue el más común encontrar. Y puedes ver que el GAT, es decir, la ganancia anual total, pues es muy diferente. Esta información la sacamos desde los mismos portales que cada banco publica. Puedes ver tasas que van en un GAT desde el 8.57 en este momento que hicimos el video hasta el 1.66%. Puedes ver grandes diferencias. Segundo, la tercera columna, el GAT real, la ganancia anual total real que ya descuenta el efecto de la inflación. Puedes ver que ahí pues claramente va a bajar la tasa ya descontando este dato. Y las tasas van desde un 4.64 hasta algunas que entran en terreno negativo. Eso querría decir que la tasa que nos están ofreciendo, dado la información que tienen publicada, después de la inflación, ya que la restamos, no alcanza a superar el precio de cómo van a superar las cosas y por eso se va negativo. No es que tengas una pérdida, más bien tienes una tasa positiva, pero ya restando la inflación entra a terreno negativo. Ahora, el monto mínimo de inversión puedes ver que es muy accesible.
Tenemos varios casos donde hablamos de 1,000, de 2,000, de 5,000, algunos de 10,000 pesos. Entonces no olvides preguntar siempre estos datos: la ganancia anual total, la real, el monto mínimo, el plazo de permanencia, cualquier otra condición y también que tenga el seguro del impago. Este fue un buen punto de partida. Tenemos mucha información para analizar y para comparar. Pero recuerda, tú también debes de preguntar, por lo que te decía, las tasas cambian en el tiempo y aparte las condiciones pueden cambiar según el tipo de cliente, por monto, por condiciones, por plazo, etc. Mucho éxito, ya tenemos otra opción más para el corto plazo. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para futuros videos financieros. ¡Gracias! Hola, habla Don Ortelio. No olvides revisar estas otras opciones de inversión que aquí te estamos dejando en pantalla.